¿Ya puedo empezar? Ok. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Mónica Ivette García Ramírez y el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre mi tesis. ¿Sí se escucha, maestro? ¿Esto? ¿Sí? Ok, el tema que yo elegí son las implicaciones de la pandemia de COVID-19 en la formación de los estudiantes de la primaria Aurelio Rentería de Flores desde la perspectiva de padres y madres de familia. Les voy a hablar un poco sobre los antecedentes. Estos antecedentes nos mencionan que a partir de la aparición de la pandemia de COVID-19, los estudiantes tuvieron múltiples desafíos en los cuales debían de trabajar. Aquí, por esto mismo, varios autores se dieron a la tarea de realizar investigaciones para poder analizar como el origen de estos desafíos. Aquí tenemos tres. El primero es la CEPAL, que nos habla sobre que la mayoría de los padres y estudiantes están presentando pues diferentes desafíos en su vida diaria, ya que ellos como pues no estaban acostumbrados a esta situación. El número 2 es Covarrubias. Él nos menciona que la Secretaría de Educación Pública y los sistemas educativos deben buscar derribar las barreras que tiene pues ahorita en esta época el sector educativo. Y por último, Minet, que nos habla sobre la situación que enfrentan los padres de familia, ya que pasaron de ser como un protagonista terciario a ser los que deben de llevar la educación de sus hijos desde casa. Ok, el planteamiento del problema, como bien mencioné, la Secretaría de Educación Pública es la encargada de llevar a cabo todo lo referente a la educación. Aquí nos menciona que la SEP creó como ciertas estrategias para que la educación pudiera continuar a distancia. De hecho, se creó un acuerdo para como mencionar la forma en la que deberían de continuar las clases en cada institución, aunque no era como que tenía que seguirse al pie de la letra, sino que cada institución podía implementar sus estrategias dependiendo de las necesidades de sus estudiantes. De igual manera, hablamos sobre el programa que se implementó, que es Aprende en Casa. Este programa se realizó para que los estudiantes pudieran continuar con sus clases, ya sea por el programa en televisión, medios de radio o inclusive en plataformas como YouTube, dependiendo de las condiciones en las que se encontrara el estudiante y de los recursos que tuviera. Aunque es muy juzgado este programa, porque se menciona que no cumple con los objetivos establecidos, pues hay mucho rezago educativo en los estudiantes en este nivel. Igualmente, aquí tenemos un diagrama donde nos menciona que no solamente el alumno tiene desafíos, sino que igualmente el docente y los padres de familia. El docente tiene estos desafíos porque debe de adecuar las condiciones para crear un ambiente de aprendizaje en el cual se obtengan pues los conocimientos necesarios, y el padre debe de estar al tanto de la situación y acompañar a su hijo para que pues pueda adquirir los conocimientos necesarios. La pregunta de investigación es: ¿cuáles han sido las implicaciones que ha tenido la pandemia en la formación académica de los estudiantes de la Escuela Aurelio Rentería Flores desde la perspectiva de padres y madres de familia en la comunidad de San Luis Río Colorado, Sonora, México? Y pues al igual el objetivo general es describir las implicaciones que tuvo pues la pandemia del COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Aurelio Rentería Flores, pues desde el punto de vista de los padres, madres y pues de los docentes. Ok, la justificación. Aquí hablamos del por qué realizamos este trabajo. Este trabajo yo lo realicé con la finalidad de poder estudiar desde un punto de vista diferente
el cómo están viviendo esta situación los padres de familia y los estudiantes, ya que se alteró pues todo este proceso educativo, ya que el estudiante estaba acostumbrado a acudir a la escuela y tomar sus clases, pero por toda esta situación que se está viviendo, esto se alteró de alguna manera, pues la educación se continuó desde casa. Y pues al igual enfrentan diferentes problemas y situaciones, como por ejemplo, los estudiantes en su contexto familiar pueden tener situaciones de violencia, de alimentación, abusos, etcétera, o falta de recursos que le impiden pues poder adquirir los conocimientos de alguna manera satisfactoria. Y pues de igual manera, mi investigación la voy a realizar por medio de entrevistas y es hacia los padres de familia y por los estudiantes de cómo ha sido su experiencia en esta situación, y esto va a durar alrededor de 6 meses. El abordaje teórico, tenemos 3 puntos aquí. El primero son los nuevos retos en la educación a distancia ante el uso de tecnologías. Hablamos un poco sobre la manera en la que se imparten pues la enseñanza, ya que usualmente los maestros están acostumbrados a utilizar modelos tradicionalistas y no se enfocan tanto en usar las tecnologías. De hecho, pues antes la educación era muy tradicionalista, o sea, muy cuadrada. El docente era el que tenía todos los conocimientos y los estudiantes solamente tenían que pues recibir la información. Pero ahorita con esta situación, los estudiantes son los encargados pues de adquirir el conocimiento por ellos mismos, porque pues el docente está en otro lado, o sea, no se encuentra en el mismo espacio. De igual manera se habla sobre pues los retos, ¿no? Porque muchos de los docentes no saben utilizar las tecnologías o no tienen la suficiente capacitación para poder adecuar sus clases a la educación a distancia, y de igual manera muchos estudiantes pues no cuentan con los recursos necesarios para poder conectarse, y esto a su vez genera pues una consecuencia negativa, ya que están perdiendo una oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios. El punto número 2 es la educación a distancia y sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros consideramos que la educación a distancia es algo nuevo, pero de hecho ya tiene tiempo. Esta educación a distancia se daba desde épocas atrás, pero únicamente la tomaban pues las personas que necesitaban trabajar, pero por la aparición de la pandemia del COVID se optó por continuar con esta estrategia para evitar los contagios. Igualmente, aquí retomamos el tema de nuevo sobre las tecnologías, ya que como bien sabemos, pues muchos estudiantes tienen los recursos necesarios, pero hay otros que no, dependiendo pues de las condiciones en las que se encuentran. No va a ser el mismo contexto de un alumno que va en una escuela urbana a una escuela rural, y pues esto tiene consecuencias negativas porque el alumno que sí tiene los recursos y pues sabe manejarlos va a tener cierta ventaja sobre el que no cuenta con ellos. Y por último, hablamos sobre los educandos y su papel en la pandemia. Aquí, más que nada, me quise enfocar en la situación que están viviendo los estudiantes, ya que ellos estaban acostumbrados a que, ok, yo voy a la institución, tomo mis clases, y de alguna manera se sentían motivados por el contexto en el que se encontraban, ya que al estar entre sus compañeros, pues dicen, ok, ellos están trabajando, yo también, pero con esta situación ellos se encuentran en casa, y ese lugar donde ellos pues podían descansar de alguna manera, pues ya no es lo mismo. Maestro, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de ese punto. No sé, ¿no? Ok. Ok, y continuamos con el marco metodológico que habla sobre el paradigma y el enfoque.
yo voy a utilizar el paradigma interpretativo, ya que en base a las diferentes opiniones que tienen los padres, docentes y alumnos, yo voy a hacer un análisis para ver si corresponden a lo que yo tenía pensado. Y el alcance de investigación es exploratorio debido a que es pues un tema relativamente nuevo que anteriormente pues, es algo que no se había visto, y el enfoque será cualitativo, ya que yo no me voy a basar en cifras, sino en lo que pues en las opiniones que me den sobre la experiencia que vivieron. Y pues esto sería todo por mi parte. Ok, bueno, vamos a iniciar con las observaciones, Mónica. La sugerencia aquí es, bueno, trata de, si no puedes tomar nota, pues tratar de tener en cuenta los comentarios que te hagamos. Y, bueno, responder en caso de que se te haga una pregunta. Recuerda, no es tanto ahorita como una especie de debate, al menos que ya haya cuestionamientos, ¿no? Y ya nos ponemos a platicar. Okay. Entonces, ¿gusta comenzar, maestra? Sí. Igual sí se oye, no se preocupe. Ok, muy bien. Voy a estar un poquito el cubrebocas para que sea más sencillo. Okay. Bueno, el tema es bien interesante, creo que te lo había dicho en una ocasión. Precisamente porque se adecua mucho, está muy ad hoc con la situación que estamos viviendo. Entonces aquí en cuanto a la parte del título en sí, solo tengo dos recomendaciones. Y hay una parte, lo inicias con esta implicación de la pandemia COVID-19. Esa es la parte inicial. Generalmente cuando hablamos de implicaciones, es una muy amplia posibilidad que se pueden hacer. Entonces, la sugerencia, si lo continúas, quizás sería especificar un poquito la parte de las implicaciones, porque si hacemos implicaciones nos abrimos así enormemente. Muy general. Entonces, está muy general la expresión tal cual. Entonces, por ejemplo, podría ser mejor decir implicaciones sociales, implicaciones socioeconómicas, psicosociales, etc. Y eso ya nos mandaría como directamente a la parte donde queremos analizar y nos va a dar una idea general de lo que estás tratando. O que se está tratando, ¿no? Porque si lo hacemos sin implicaciones, pues es un abanico enorme, que no está mal, no está mal el punto preciso, pero sí es bastante abierto. Y en el título quizás quedaría mucho más cercano si le pones así algo específico. Y en la parte donde tienes al final dice análisis desde la perspectiva padres y madres de familia. Aquí lo podemos reducir a padres, ¿no? O sea, no lo veo como tan espectacularmente necesario que digas padres y madres. Entonces, cuando dices padres, es más saber si sobreentendemos que así es, ¿no? Entonces queda como mucho más preciso el término y tal cual. Entonces, eso para tu título quedaría mucho mejor centrado si lo hiciéramos desde esta perspectiva. Entonces, de hecho, aquí te paso algunas anotaciones, aquí indirectamente en el documento. En tu pregunta de investigación es la misma parte, ¿no? Nada más especifica un poquito más sobre la parte de la implicación, no sea tan abierto con esta parte, que va directamente ligada, por supuesto, con el título de la investigación. Y, por supuesto, también nos afecta el objetivo general, ¿no? Porque el objetivo general dice describir las implicaciones. Entonces, si decimos describir, automáticamente sabemos que no nos vamos a poner a analizarlas a profundidad porque la descripción obviamente es somera, pero finalmente si me dices describir las implicaciones, por ejemplo, de una pelea, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pues pueden ser cientos de implicaciones, ¿no? Entonces si ya nos acotamos al título, tu objetivo general queda mucho más específico también y mucho más preciso, ¿no? Entonces aquí en los objetivos específicos utilizaste la palabra interpretar. Y si interpretar las dificultades y retos que para cada estudiante representó el gobierno. Aquí sí ponemos interpretar. Obviamente, entonces, eso nos sugiere que hay un patrón para interpretar tal cosa. Entonces, aquí me preguntas, ¿a qué te refieres exactamente con interpretar las dificultades y retos? O sea, ¿en base a qué las interpretarías? ¿O cómo sería la interpretación que sería? Ok, pues yo no sé si estoy en lo correcto, pero era como en base a la experiencia que están viviendo, ya que por las condiciones o el contexto en el que se encuentra cada alumno, pues no va a ser igual la misma situación, o sea, van a ser muy diferentes. Ok.
Sí, porque quizás aquí la palabra interpretar fue la que le da un poquito a lo mejor de... Ajá. Sería como analizar. Puedes utilizar a lo mejor una palabra sinónima que no implique Ok. como que estás yendo más allá de lo que realmente estás haciendo. Entonces, a lo mejor esa palabrita nada más buscarle una que sea similar. Sí. Lo de describir la existencia de cambios en el proceso de enseñanza. Aquí nuevamente nos juegan como en contra este tipo de palabritas a veces, como describir, interpretar, identificar. Porque dice describir la existencia. Entonces, ¿qué es lo que el punto sería qué vamos a hacer en este preciso momento? Si dices voy a escribir la existencia. Porque si yo voy a escribir la existencia de algo, digo, pues, tal cosa existe, ya lo estoy describiendo. Sí. Entonces, aquí sería lo mejor jugar con la expresión un poquito para que no esté tan confusa y se adecue más a lo que tú requieres exactamente. Entonces, me gusta que sean solo 3 objetivos específicos porque no ahondas tanto. Entonces, no te vas a salir así como que de contexto, Sí. sino es muy preciso. Entonces, por aquí tienes una parte muy interesante que dice que es un mínimo de 6 meses que te tardarías en hacer todo el proceso. Aquí generalmente no se recomienda poner una temporalidad tan precisa. Ok. Entonces, si tú dices 6 meses y nos estás aquí diciendo en el documento 6 meses, entonces, si pasa por alguna situación, sucede algo aparte de lo que tú tenías planeado y se te sale de control, Sí. y pasan 8 meses, vas a decir, oye, me habías dicho que 6 meses, ¿no? Sí. Entonces, generalmente no se recomienda una temporalidad tan precisa. Ok. A lo mejor puede utilizarse una fase como un par de meses, algunos meses, etc. Aquí, al contrario del anterior, sí debe ser un poquito más abierto, porque si nosotros damos una temporalidad muy precisa, nos puede jugar en contra Sí. para al momento de trabajar. Y finalmente aquí hay una expresión que me llamó mucha atención que se dice un arma de doble filo. Esta es una expresión bastante coloquial que generalmente no se usa en este tipo de documentos. Sí. Entonces nada más sería buscarle a este tipo de expresiones que son muy coloquiales, por aquí te señalé varias. Nada más es como buscarles alguna otra expresión que vaya más en sentido estricto de la narración. Porque a veces sí encontré varias expresiones que te cortan como el sentido. Entonces es como si lo estuviéramos platicando básicamente. En este momento está bien porque lo estamos platicando. Pero cuando estás leyendo un documento, ese tipo de expresiones muy coloquiales a veces te cortan Sí. como que la forma donde vas trabajando el documento. Y una última, aquí te la puse en el documento, de hecho también en tu rúbrica. Cuando estemos al frente y por alguna razón nos trabemos, ¿qué nos pasa? Nunca digamos así como que, ya se me olvidó, o no. Ok. Sí. No, nunca lo digamos así verbalmente y explícitamente. Se nos puede notar en la cara porque se nos nota, pero nunca lo expresemos de manera verbal. Sí. O sea, puedes tomar aire, incluso se vale, pero es como que Ok. tomas aire y continúas. De todas maneras, el público no sabemos cómo está todo el hilo de tu narración, ¿no? Entonces, Sí. nosotros no tenemos la menor idea de que se te olvidó, que te trabaste. Entonces, nada más recargas un poquito de aire y continúas. Ok. Y esa parte nada más de no expresarlo así verbalmente. No está mal, por supuesto, y es un ensayo, es un ejercicio. Pero si en su momento hubiéramos estado en la parte formal, ya, imagínate que yo, te olvidó. Y con la expresión así. Entonces, pues nuestra cara lo va a traducir, pero en ese momento no se dice verbalmente. Sí. Entonces, de ahí en fuera, muy bien. Gracias. Muy bien, Mónica, bueno, para empezar, igual te felicito, es un buen avance, el trabajo empezó muy diferente de como está ahorita, y también tu exposición estuvo bien, pues sí te trabaste, hubo cuestiones así, pero es normal, a veces pasa. Sin embargo, pues creo que en general es un buen trabajo, ¿no? Entonces, felicidades también por animarte, que no Sí. todos se animaron, ¿no? Entonces, bueno, primero con respecto a la exposición oral, me pareció bien. Nada más te recomiendo cuidar generalmente las mismas normas que en la redacción. ¿Te acuerdas que platicamos de que en la tesis no hablamos de nosotros o de yo, esas cosas? Ah, sí, sí. Igual, cuando estamos platicando el tema, lo estamos platicando porque tenemos argumentos, no porque lo creemos, ni porque asumimos que toda la gente piensa igual que nosotros. Entonces, de pronto hacías comentarios como este diagrama nos dice esto, pero el diagrama lo hiciste tú, pues, ¿no? O sea, ¿por qué no dices, bueno, este planteamiento deja ver esto, etcétera, etcétera? Porque hay argumentos que lo avalan, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Igual por ahí comentaste cosas como sabemos, esto funciona así, Oh. pero no todos sabemos lo mismo, ¿no? Entonces Sí. son cosas leves que ya sabías. En la justificación, la describiste platicando qué es lo que tú
¿por qué realizaste la investigación? Ahorita que expusiste, pero en el escrito no, ¿no? Entonces, la justificación tú la tienes escrita bien bajo 3 cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del trabajo? ¿Cuáles son los aportes? ¿Y por qué consideras que es viable? En ninguna parte va por qué tú decidiste hacer la tesis, ¿no? Eso es algo personal. En términos de investigación, pues alguien que quiera analizar ese tema, para esa persona de qué le va a servir, pues saber por qué Mónica le gusta el tema, pues, ¿no? Entonces, la idea es aterrizar todo en términos de cuestiones funcionales que permitan a otra persona retomar tu trabajo. Entonces, con respecto al problema de investigación, comentarte, creo que va bien, describes este programa, pues, ¿no? Que se implementó durante la pandemia, pero creo que todavía hay más, o sea, sobre todo porque el foco de atención son los estudiantes. A lo mejor podrías hablar de cuál es el problema que tienen los estudiantes al usar las tecnologías. Por ejemplo, vivimos, ¿no? Ahorita la educación, y desde siempre, la educación básica y media superior en el país es completamente presencial tradicional. O sea, no solo es presencial, sino es presencial tradicional. El profe tiene un cañón y no lo usa, no le interesa usarlo. Entonces, es presencial tradicional. Imagínate que llegan a la universidad y de pronto se enteran con que hay un montón de modalidades diferentes y a algunos no les queda otra más que entrada virtual porque trabajan, etcétera, etcétera. Sí. Eso mismo es lo que pasó en la pandemia, ¿no? La pandemia mete drásticamente el uso de las tecnologías y a todos les cayó de golpe ese asunto. El programa implicaba también cuestiones relacionadas. Entonces, a lo mejor por ahí en el problema pudieras entrarle por ahí también, pues, ¿no? Una parte del problema se debe a que no estamos impuestos a usar las tecnologías de manera educativa, pues. Pero si le pones el Facebook y todo eso, los estudiantes tal vez eso lo saben. Sí. Entonces, una pregunta, ¿no? Con respecto a eso. ¿Tú consideras que estamos ya a partir de tantos años que pasaron, ¿no? Con la pandemia, ya tenemos como 2 años, creo. Ajá. ¿Consideras que estamos ya en un escenario ideal? No. ¿Por qué? Pues yo creo que faltan como muchos, ¿cómo se dice? Hay como muchos puntos que trabajar todavía, porque aunque esto ya lleve 2 años, los estudiantes pues no están acostumbrados, ya que prácticamente, como usted lo menciona, para ellos lo normal es estar en el aula de clases, no desde sus casas a distancia, y pues de igual manera no se sienten motivados porque están ellos solos y existe un desinterés. Eso es lo que yo creo. Sí, entonces el asunto aquí, y es, digamos, lo central que te quería plantear, es que hay una cuestión de problemáticas, ¿no? Dentro del aula, los estudiantes no están realmente acostumbrados. En tu marco teórico incluso planteabas varias cuestiones que tienen que ver con la formación docente, varias cosas, ¿no? Pero lo que me hace ruido es la población. O sea, tú quieres analizar eso desde la perspectiva de madres y padres. ¿Crees que ellos sepan sobre eso? O sea, si queremos saber qué implicaciones tuvo la pandemia en la formación de un estudiante, es decir, en los aspectos formativos que van desde cómo estudia, desde los métodos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Es decir, hay madres y padres que no tienen la más mínima idea de eso y además no tienen por qué saberlo, pues, ¿no? Es decir, no estudiaron educación. Y hay otros que aunque no estudian educación sí saben, pues. Sí. Pero lo que quiero decir es, con respecto a lo que te estás preguntando, ¿crees que tu población puede responderte eso? ¿O será que a lo mejor la pregunta habrá que reformularla? O no sé, si quieres ahí... Pues yo pienso que sí, porque en esta etapa los niños pues todavía son pequeños en la educación básica y los que están a cargo de su formación, en este caso por la pandemia, son los padres, ya que ellos pues de alguna manera cumplen el papel del docente, porque desde casa deben de enseñarle, ok, el niño va en primero, no se acaba de ingresar a primero, los padres son los que deben de enseñarle la sílaba, los números, etcétera, y de alguna manera se dan cuenta si sus hijos sí están adquiriendo los conocimientos necesarios o no. Ok, entonces la sugerencia sería hacerlo más preciso, ¿no? Aludiendo al comentario que te hacía ahorita la profe Carla, porque cuando dices implicaciones, por ejemplo, en términos psicológicos, un papá ¿crees que sabría decir cuál es, por ejemplo, si el modelo de enseñanza es conductista o si es constructivista? No, pues no. Entonces hay que precisar exactamente qué quieres ver, pero de tal forma que eso que precises sea algo que sí te puedan responder los papás.
porque los papás no te pueden responder todas las implicaciones que tiene la pandemia en la formación, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada más esa relación ahí, mejorarlo un poquito. Y para finalizar, comentarte el asunto de lo cualitativo, hay que justificarlo mejor, ¿no? Yo les platicaba lo cual y lo cuanti. La definición no es que uno usa números y el otro no, ¿no? Es una forma de aproximarnos al objeto de estudio, es una forma de ver la realidad en la que vivimos. Si hablamos de lo quali, es porque consideramos que hay cosas que se deben de profundizar y que no las sabemos, no las podemos describir a partir de contar cosas en términos superficiales, pues no. Necesitamos asumir que no hay una generalidad, sino ver qué pasa en cada caso en específico. Lo cual es para eso, pues, ¿no? La propuesta de lo cualitativo implica asumir que hay una realidad que es subjetiva, que no se puede medir objetivamente, ¿no? Entonces, nada más es eso, Mónica, es un buen ejercicio desde mi punto de vista. Y pues nada más, felicidades. ¿Algo que quieras agregar? No, Bueno, muy bien. no, ya.